No quedamos quién empezó. Yo empiezo. Hola, hola. Todavía no Ya, tenemos. ya estamos. Sí. Este, soy Alberto, mi amiga Esai. Somos del colectivo Imaginarte y hoy tendremos el taller de creando historias para posteriormente realizar nuestro guión y poder hacer nuestro stop motion. Pero antes de eso, Sai nos va a regalar la lectura de un cuento. Les voy a leer El gato negro de Edgar Allan Poe. Poca gente va a creer esta asombrosa y extraña historia que voy a contar. Sin embargo, me ocurrió realmente y puedo asegurar que no fue un sueño. Desde muy pequeño yo era un niño conocido por mi carácter tierno y mi buen corazón, tanto que hasta otros niños, no tan buenos, a veces se reían de mí. Lo que más me gustaba en el mundo eran los animales, y nada me hacía más feliz que darles de comer o jugar con ellos. Me casé muy joven y tuve la suerte de encontrar una esposa que sentía por los animales el mismo afecto que yo. Tuvimos un perro hermosísimo, un pez dorado, pájaros, conejos y un gato. Un gato muy inteligente. Mi mujer era un poco supersticiosa y solía recordarme la leyenda de que los gatos negros son brujas disfrazadas. Pero no le hice caso. Plutón, que así se llamaba nuestro gato, se convirtió en mi fiel compañero y me seguía a todas partes. Nuestra amistad continuó durante años, aunque en ese tiempo que pasábamos, mi carácter fue cambiando. Cada día que pasaba, sin saber por qué, perdía mi ternura y ya no era tan paciente con los animales. Hasta llegué a insultar a mi mujer. Algo extraño me ocurría. Empecé a olvidar a la familia y a dejar de ver a los amigos. Salía solo cada noche y me emborrachaba. Mi gato, mi preferido, quedó en un principio a salvo de mi mal genio, pero también le llegó el turno. Una noche llegué a casa borracho, amargado y de muy mal humor. Me pareció que Plutón no quería ni mirarme a la cara y me enfurecí con él. Sin pensar, lo agarré con fuerza por la cola y el animal reaccionó. Se volvió y me arañó en una mano con sus afiladas uñas. Esto me violentó y sentí una furia desconocida. De un gesto rápido, saqué un cortaplumas que llevaba en el bolsillo y ¡zas! Le vacié un ojo. Cuando al día siguiente me desperté, pensé en lo mal que estaba, pero esos pensamientos duraron poco y mi vida siguió por el mismo camino. Siguieron las noches en las tabernas y también los malos tratos a mi mujer y a los animales. Plutón se curó pronto, pero su imagen de gato tuerto me atormentaba y su simple presencia me hacía sentir odio. Una mañana, llevado por una fuerza extraña, agarré al gato, le enrollé una cuerda en el cuello y lo colgué de la rama de un árbol del jardín de mi casa. Lo ahorqué. Esa misma noche me desperté sobresaltado por unos gritos. ¡Fuego! ¡Fuego! Al levantarme, vi cómo las llamas ardían por toda la casa. Mi esposa, un sirviente y yo pudimos huir justo a tiempo para salvar nuestras vidas. Al día siguiente, con el fuego apagado, regresamos. La casa estaba prácticamente en ruinas y vi a un grupo de viejas chismosas que hacían corrón en un rincón. Rodeaban la única parte que había quedado de pie, una pared de nuestra habitación. La gente exclamaba, ¡qué extraño! ¡Qué cosa más rara! Me acerqué intrigado. En la pared que se había salvado había aparecido una silueta negra de gran tamaño con la forma de un gato. El animal tenía además una cuerda alrededor del cuello, y al verlo me asusté terriblemente. No entendí nada y solo sentí que el miedo paralizaba mi cuerpo. Durante algunos días noté una sensación parecida al remordimiento y llegué a sentir la necesidad de encontrar otro gato. Una noche, en una oscura y triste taberna, me pareció ver encima de un viejo tonel de vino una sombra negra. Había poca luz y tuve que fijar bien la vista para darme cuenta de que era un gato. Un precioso gato negro, parecido en todo a Plutón, menos en una cosa. Tenía una mancha blanca alargada en el pecho. El gato no tenía dueño, y cuando salí de la taberna, me siguió y no se separó de mí, hasta llegar a mi nueva casa. Al instante se hizo amigo de mi mujer y se sintió bien con nosotros, así que decidimos quedarnos. Poco duró la alegría.
A la mañana siguiente descubrí con sorpresa que le faltaba un ojo, exactamente el mismo que a Plutón. Ver esto me desagradó tanto que ya no lo miré nunca más con simpatía. De hecho, en muy poco tiempo conseguí odiarle más que a Plutón. Mi humor empeoró cada día y la perjudicada era mi pobre esposa. Sufría mi mal genio y cada día era más desagradable con ella, sobre todo cuando protegía al gato más de lo normal, quizás porque recordaba lo que había pasado con Plutón. Fue ella quien se fijó primero que la mancha blanca que tenía el gato en su pecho había cambiado. La nube alargada del pelo blanco se había convertido en una mancha de forma reconocible y concreta, una horca. Aunque intenté convencerme de que eran imaginaciones nuestras, desde entonces, cuando el gato se plantaba delante de mí, me pareció un monstruo. Una tarde, el gato se metió correteando entre mis piernas de tal manera que casi me hizo caer. Tanto me irritó que agarré una hacha con la intención de clavársela. Mi mujer me apretó el brazo con todas sus fuerzas y me lo impidió. Esto me enfureció más y me puse como loco. No pude dominarme y en un abrir y cerrar de ojos salté como una bestia encima de mi esposa. Con todo mi ímpetu le hundí el hacha en la cabeza. Cuando me di cuenta de que la había matado rápidamente y con frialdad, decidí que tenía que esconder el cuerpo. De otro modo me meterían a la cárcel. Pensé en mil maneras de ocultarlo y al final decidí que lo mejor sería esconderlo en mi propia casa. Se me ocurrió una idea que me pareció brillante. Esconder el cuerpo detrás de una pared. Emparedarlo. Estaba angustiado, pero no había tiempo que perder. Después de tocar con un bastón los muros de todos los rincones del sótano, me di cuenta de que una pared tenía un sonido hueco. Empecé a rascar el yeso hasta que descubrí que los ladrillos tenían la forma de una antigua chimenea. Al día siguiente, introduje en la chimenea el cuerpo de mi amada esposa. Tapé el agujero con ladrillos y enyesé de nuevo la pared. Acabado el trabajo, busqué al gato por todos los rincones de la casa, pero no estaba. Se había esfumado. Su desaparición me produjo una paz que no había conocido en muchos años. Casi al instante reencontré la felicidad, el sueño profundo y el placer de estar en casa. Días más tarde, la policía empezó a investigar la desaparición de mi mujer. La tercera o cuarta vez que vinieron a casa dijeron que querían inspeccionar el sótano. Les acompañé abajo y lo revolvieron todo. Estaban a punto de irse cuando yo, movido por una alegría desbordante, no pude evitar hacer un pequeño discurso de despedida. Señores, vuelvan cuando quieran. Esta es su casa, la mejor casa de este pueblo. Vean qué muros tan firmes tiene este sótano para sostener el piso. Y, por vanidad, empecé a dar golpes con mi bastón justo en la pared donde estaba mi mujer, para demostrar lo fuerte que eran los muros. Cuando el bastón golpeó la pared, un leve ruido salió de su interior. Se escuchó primero algo parecido al llanto de un niño, pero rápidamente se hizo más fuerte hasta convertirse en un grito inhumano y terrorífico. Me temblaron las piernas, me quedé sin respiración y el miedo me bloqueó. Mis ojos, grandes como platos, reflejaban mi espanto. Casi no me sostuve de pie. Los agentes reaccionaron con rapidez y empezaron a buscar detrás de la pared. Quitaron el yeso, llegaron a los ladrillos y al apartarlos apareció el cuerpo sin vida de mi desgraciada esposa. Para sorpresa de todos, vimos que encima de su cabeza estaba el gato más vivo que nunca. Tenía la boca muy abierta, enseñando sus dientes amenazadores y su único ojo parecía escupir fuego. Era la imagen del mismo demonio. Era la bestia que me había llevado a cometer un asesinato y la voz que me había delatado. Sin darme cuenta, había emparedado al gato con mi mujer. Este cuento lo encontramos en esta antología. El gran libro del miedo. Muy bien. Ahora sí. Que tiene buenas imágenes. Sí, Precisamente el que ella leyó, la parte donde sale el gato sobre la cabeza de la mujer. Ah, sí. ¿Dónde está? Acá. Por acá está. Ya lo perdí. Y vamos a verlo rápido. Aquí está. Así que les recomiendo comprar de todos los libros. Y bueno, a lo que venimos. Vamos a hablar sobre crear historias. Y para empezar, debemos saber qué es lo que queremos contar. ¿Qué es lo que quieres contar, Sai?
No sé, quiero contar una historia fantástica, una persona que se encuentra con un gnomo. Y yo quiero contar... Ajá, quiero utilizarlo el flautista de Hamelin y fusionarlo con la rata del cementerio de Henry Hood Kudner. Y como saben, el flautista de Hamelin es el que, por medio de su melodía, llama a las Las ratas. ratas. Muy bien, eso es lo que nosotros queremos contar. ¿Ustedes qué quieren contar? Por ejemplo, ya llegó Alex Box y Miriam Borja. Eh, ¿Ustedes qué es lo que quisieran contar? Ajá, ¿cuál sería como el tema de su historia? ¿Qué, sí, qué quieren decirnos? ¿Qué quieren que los demás lean de ustedes? Por ejemplo, en lo que nos responden los demás, al querer contar puede ser de diferentes cosas, ¿no? Una vivencia buena, una vivencia mala, o como le decía hace rato a Sai, una denuncia. Sí, pueden ser historias que realmente nos pasaron, que estamos combinando con la ficción, o pueden ser historias que realmente estén dentro de nuestra cabeza y estamos vertiendo en una página o en nuestro video de stop motion, que es a lo que venimos. Porque para esto son estas herramientas que les estamos dando a lo largo de estos videos. Ajá, entonces, para poder crear algo, primero tienes que saber qué es lo que quieres contar. Y supongamos, yo quiero contar cómo un flautista controla a las ratas y pues um, y hace que se coman a un pueblo entero. Y tú, ¿me Yo habías quiero dicho? contar la historia de una mujer que se encuentra con un gnomo que la va a llevar a una ciudad abandonada. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quieren contar? Otra vez les repito, a ver, qué nos dice Toñita, qué nos dice Miriam, Rodrigo, Alex? ¿Qué es lo que ustedes quisieran contar para poder hacer su historia? El siguiente que se va a hacer, después de que ya decidimos qué vamos a contar, es cómo lo vamos a contar. ¿Cómo contarías tú tu historia? ¿Cómo pondrías a ese flautista de Hamlet en el cementerio o en esta ciudad, llevándola a la ciudad? Pues esta sería una historia de terror. Tendría que empezar con luz porque quiero que haya ese contraste de entre el bien, el momento donde está el bien y el mal, cuando ya el flautista toma control De de las ratas. las ratas del pueblo. Entonces, este contraste, este cambio de colores, pues, de luz a oscuridad, de iluminación, me va a permitir remarcar el momento en que el terror empieza en mi historia. Ok. En mi caso, sería esta mujer que quiere salir como de su rutina y un día, caminando en un bosque, se encuentra este gnomo que la lleva a un mundo diferente, cruzan como un umbral y en este mundo se da cuenta que no hay nadie. O sea, el gnomo la engañó diciéndole que iba a encontrar ahí como el escape a su soledad, a su rutina, y no encuentra nada. Y se han preguntado por qué quieres contar una historia o para qué la quieres contar. Sí, siempre que te sientas a escribir, o al menos en nuestro caso, siento que sí nos pasa, ¿no? Que nos sentamos y sí, tenemos cierto tiempo a decidir qué finalidad tiene la historia que queremos contar, ¿no? Uh -huh. Como tú lo decías, puede ser una denuncia, puede ser solamente entretener, que es la mayoría de los cuentos como más conocidos, es lo que intentan, ¿no? Actuales. Por ejemplo, en los pasados, en las lecturas que les han hecho mis compañeros, les han leído cuentos clásicos, entonces tienen por lo regular moralejas. Ajá. Estos cuentos son para educar. Sí, lo que buscaban era como enseñar algo en la época, porque por ejemplo los niños de esos años estaban como muy acostumbrados a vivir como todos en familia, ¿no? Pero eran tantas que la comida no les alcanzaba. Entonces el meter a las hadas dentro de estos cuentos o a seres fantásticos era como extraerlos de esa realidad, pero enseñándoles algo. O sea, algo que ya los preparaba para dejar de ser niños y comportarse como adultos. Sí.
O muchas veces, por ejemplo, el más común, el que por lo regular siempre pongo de ejemplo, es Caperucita Roja. ¿Quién es el lobo? ¿Quién podría ser el lobo en nuestra actualidad? En aquellos momentos, ¿quién era el lobo? Pues podría ser en ese caso es una niña, Ajá, que encuentra vine de rojo, es una niña pues que va a hacer sus deberes, ¿no? Ajá. Y entonces es acosada por un Un lobo. lobo. En estos tiempos, ¿por quién es acosada las mujeres? Por los hombres. Por los hombres. Entonces estos hombres toman el lugar de los lobos, o los lobos era una metáfora que se estaba utilizando para que aprendieran una lección. Ajá. De hecho, si retomamos la historia de Caperucita, que se han hecho muchas versiones y series en cuanto a este cuento, lo que se hace es que el bosque ya no es el lugar peligroso donde se encuentran a los lobos, sino puede ser el metro, la ciudad, o sea, cualquier lugar donde ya haya gente ya es Peligroso. un lugar peligroso, porque los lobos están en todos lados, o es lo que te trata de decir como este cuento a las personas que eran leídas, a los niños, porque sí eran cuentos para niños. Aprovechando esto, bueno, les invitamos a que escuchen todas las lecturas en voz alta de las diferentes Caperucitas Rojas, versiones que se han leído en este colectivo, al igual que La Bella Durmiente y Sí, Cenicienta. La Bella Durmiente también es. ¿Ese cuento que crees que esté tratando de, o con qué finalidad crees que se haya realizado en ese tiempo? Pues en el tiempo antes La Bella Durmiente era pues una violación. Sí, pero en las adaptaciones que se han hecho, bueno, por ejemplo, la de Disney, no te cuenta como tal que la violaron. Tampoco la de Charles Perrault Es que son te cuenta. Solamente la de ay, ¿cómo se llama? Hubo un tiempo que los cuentos los cambiaron con finales felices Ajá, para que se venda, para que le leyeras eso a tus niños, sí. pero ya no tenían una lección. Sí, Entonces todo terminaba como final feliz y la gente empezó a tener esa idea de un final feliz y no es cierto. sí, si se dan cuenta, nos leyeron aquí el de Thalía, Sol y Luna, el cuento. Todavía no lo supe. ¿Todavía no lo subimos? No. Ah, van a subirlo, ya les hice un spoiler yo. Bueno, en estos días vamos a estarles compartiendo ese cuento, que es como la versión más real que podría haber de esta historia de la Bella Durmiente. Porque aquí sí tenemos la violación como tal dentro del cuento. Pero ya lo verán. Entonces todo eso que les estamos contando es por qué o para qué quieres contarlo. Quiero dar una lección, quiero denunciar, quiero simplemente Entretener. Entretener, que es lo que quiero hacer con la historia que quiero contar. Aquí tenemos la participación de Miriam Borja y dice, yo quiero contar una historia sobre terror. Muy bien, pero con un tema de enigma, con personajes que no son lo que parecen. Como misterio. Ajá. Suspenso. Misterio. Yo siento que va a haber podría ser como una metamorfosis. Me recuerda mucho regresando a lo de las películas, a Hombres de Negro, cuando la cucaracha toma el traje del granjero. Entonces ese puede ser, no es lo que parece. O en la noche del demonio, cuando el demonio está como el espantapájaros y luego resulta que no, que si era y sale. Es una historia de terror. Y de textos, la máscara roja. La máscara roja. Estoy pensando en uno así. Los demás, ¿qué historia quisieran contar? ¿Cómo la quieren contar? Si quieren compartirnos, los vamos leyendo. Ahora, ¿dónde y cuándo? Es decir, vamos a situar a nuestro personaje o personajes en un tiempo y en un espacio determinados. Es decir, que si vamos a contar una historia de terror, podemos empezar con un lugar lleno de luz para que conforme vamos entrando a la historia, ese escenario vaya cambiando. Se muestre y contraste. Yo digo mucho que la realidad o ese mundo que es normal se tuerza de modo que ya se vea de una forma distinta. Es como ver el otro lado del espejo. Ya ves lo que no veías. Ves ese terror. Como en este cuento, ¿no? Que estábamos viendo al principio, el personaje nos lo pintaban como muy alegre, que amaba a los animales, y conforme va avanzando la historia, se comienza a cambiar algo dentro de él,
pero lo está culpando al gato. O sea, el gato es quien tiene la culpa de ese cambio. Ujú. Y al final, ya cuando mata al gato, sí hay un arrepentimiento al comienzo, pero cuando mata a la esposa ya no. Y es como de, pues ya se murió, ya la entierro. Sí, le O la hago. preocupaba más el gato que la esposa, ¿no? Exactamente. Pero bueno, viendo eso de dónde precisamente el lugar. Lo que veíamos en sesiones pasadas, que son los escenarios. Sí, como en las películas de terror que estuvimos hablando, Ujú. cómo hay este cambio de escenario, ¿no? Porque hablé como costeño. Hay este cambio de escenarios, ¿no? Donde tenemos primero un espacio lleno de luz y cuando llega el mal, cambia a un escenario totalmente oscuro. O con Caroline, cuando sale y se enfrenta con el jardín lleno de flores y cuando ella deja de estar ahí o cuando comienza a abrir los ojos, realmente se da cuenta que este jardín no existe. Y ahora, regresando a nuestros cuentos, por ejemplo, la idea del flautista de Hamelin sería en un pueblo. Eso sería un primer escenario y posteriormente para el final quisiera agregarle lo que serían el infierno. El infierno. Entonces, el infierno pues ya les dice qué es lo que hay adentro, qué es lo que hay ahí. Y pues poniendo esos dos en relación, puede ser que se empiecen a dar la idea de Sí. qué es lo que puede suceder. Como lo mencionamos, el dónde lo situamos y el tiempo, o sea, la época en que nuestro personaje va a vivir, va a delimitar las acciones que él pueda realizar. Porque no podemos decir que un personaje va a tener la misma libertad si lo situamos en una época actual a que si lo situamos en una época del siglo pasado, de hace, no sé, del siglo XV. Supongamos que estamos en la pandemia, la peste negra. Ajá. Ahí las guerras se usaban los cuerpos contaminados para aventárselos a los otros y que igual se contaminaran. Y así pues los que se encerraban en ciudades pues terminaban muriendo por la misma peste. Y ese es un tiempo, ya lo podemos especificar porque no había tecnología y pues la gente no sabía muchas cosas. Y ahora nos citamos en que ya hay más conocimiento y que las ciudades y que los países se pudieron comunicar para que supieran qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Ahora bien, ustedes pueden ponerme en los comentarios dónde les gustaría situar a su personaje. ¿En un mundo ficticio donde no existan virus? ¿En un mundo real donde están viviendo una pandemia? ¿O no sé, una invasión, una guerra, no sé, un conflicto? Y desde ahí van a decirnos, van a delimitar qué acciones van a realizar nuestros personajes. Por ejemplo, hay una película, a ver si te recuerdo el nombre, donde todo lo que sucede es dentro de un elevador. Entonces, es una película de terror. Las personas que están dentro del elevador se empiezan a morir, pero eso porque están condenadas. Como que el demonio las sitúa en un solo lugar y las empieza a matar una por una hasta que hay un arrepentimiento verdadero. Acabamos de situar el lugar, es un elevador, entonces es un edificio. Ajá. Y te va más o menos dando lo que es el tiempo, a partir de qué fecha hay un elevador. También, pues, si ponemos que es un elevador, pues ya delimita más las acciones porque es un espacio reducido, un espacio pequeño, comparado a si es una habitación, hay un poco más de espacio donde el personaje se puede desplazar de la cama al baño o de la cama a la sala. Y en este espacio pues nada más es de una pared a otra. ¿Cuánto puede realizar un personaje en una pared a otra? No mucho. Entonces hay que tener en cuenta el espacio donde vamos a poner a nuestros personajes y el tiempo, porque ya de ahí va a depender cómo vamos a contar también nuestra historia. Aquí nuestra compañera Toñita Pastor nos dice relatos de la pandemia. Pandemia civil, desde el confinamiento, COVID. Precisamente estos relatos te dicen, pues tendrías que contarlos desde tu casa, ¿no? 4 paredes o sala, cocina, comedor. Y pues ya está muy delimitado, muy específico. Sería como el que les contaba del elevador. Pero ahí puedes desarrollar todo, como está el cuento del huésped. De Amparo Dávila. Entonces todo se sitúa dentro de una casa.
hacen comentarios de que el esposo sale a viajes, pero nada, o sea, no es Nunca lo muestran. necesario mostrar otro escenario. Simplemente es la casa, la habitación de la señora, la cocina y el pasillo del fondo donde está ¿Dónde está el animal? Bueno, el la animal, cosa. la cosa esa que no sabemos qué es. Sí, pero si se dan cuenta, también hay algo en este cuento justamente que nos marca la autora y es el espacio que el hombre puede recorrer es diferente al espacio que recorre la mujer. Porque él sí sale de los muros que están en la casa. O sea, él conoce lo que está afuera, pero ella no. Ella tiene que quedarse encerrada con un animal que el marido trajo de afuera. Está acondicionada. Ajá. Y el único espacio que puede recorrer son su jardín y los cuartos de las casas. Sale, pero sale a comprar No, la que precisamente. sale es Ah, la la sirvienta, criada. ni siquiera sale ella. Ella no tiene la libertad de salir a comprar la comida. Sí, es cierto. Justamente también hay que ver si nuestro personaje va a ser femenino, si va a tener esta libertad, ¿no? De desplazarse, de salir, de que pueda ver lo que hay afuera de las paredes de su casa, o si va a ser solamente dentro de su casa y va a estar situada en la sala o en la cocina, que es donde normalmente se sitúan las personajes. Por eso es importante que sepas dónde va a estar y en qué tiempo. Si Ujú. es femenino y es cuando llegaron los españoles, entonces Definitivamente no. tienes que demarcar, ¿no? Por ejemplo, hubo cuando hubo Casa de Brujas, Ujú. después que hubo cuando fue lo de las votaciones, Las mujeres eran, bueno, se utilizaban como esclavas sexuales, ¿no? pues, todavía, ¿no? Sí, a veces. Lo Sí. que sucede ahorita con los trabajos, con la Ajá. diferencia de mujer y hombre. Entonces tienes que pensar todo eso porque es importante que lo pienses. Si es hombre, es lo mismo, vamos a decir, ¿qué género, no? Ese, ¿qué color va a tener tu personaje? Sí, porque también va a depender en el ámbito en el que se va a desarrollar, porque no es lo mismo tener un personaje, no sé, eh, no estoy pensando como no nacionalista. Yo Eh, estaba pensando en que cuando los de Texas mm, querían bueno, empezaban con la independizarse de México, era porque manejaban esclavos. ujú, Entonces ahí los esclavos eran los negros, era cuando estaban decidiendo, en ese mismo tiempo estaban decidiendo si los indios, o sea, eran seres humanos o no. Entonces, fue cuando hubo la controversia de Valladolid, me parece, y se decidió que fueran humanos, pero a los negros todavía los consideran como animales. Entonces debes de ujú. considerar todo eso. Sí, hay que tener como bien claro, como dijo él, estas 5 preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a contar? ¿Qué queremos contar? Y de eso va a depender cómo lo vamos a contar también. Es decir, qué vamos a estarle dando al lector o al espectador para que puedan, para que podamos atraparlos en la historia, ¿no? Y para que entiendan todo lo que les queremos expresar. Si se han dado cuenta, en las películas de Marvel le ponen un montón de guiños para los que son especialistas. Especialistas, digo, son los que leen todos los cómics y todo, o sea, conocen mucho. Entonces, tú puedes hacer lo mismo. Ujú, Puedes comunicarte con tu espectador ujú. de una forma diferente. Sí, puedes, si sabes que tal película o tal libro es como muy, tiene buena recepción, ¿no? Puedes meter como como él dice, un guiño dentro de tu texto, de tu película, para que la gente sepa de qué estás hablando. O sea, no todo el mundo lo va a entender, solamente como dice él, los que son especialistas en eso, pero sí vas a tener la reacción que esperas del espectador. Pero le da como estética, Ajá. le da mayor valor. Sí. Como lectores, valoras mucho cuando mencionan a cierto texto que te gusta o cierto autor. La metatextualidad. Ajá. Porque vas, o si no conoces ese libro, vas y si está mencionado ahí, vas y lo buscas porque tienes curiosidad, ¿no? Saber por qué está mencionado. Ay, perfecto. Sí, es intertextualidad, ¿no? Sí, es intertextualidad. Bueno, ya cuando sabes qué es lo que quieres contar, cómo lo quieres contar, por qué o para qué lo quieres contar, dónde y cuándo va a ser, tienes que tener en cuenta que lleva una línea de tiempo. Ujú. Al principio les recomendamos que se use inicio, Desarrollo desarrollo y y final. final. Ya después lo puedes modificar como tú quieras. Sí, hay historias que comienzan con el final, hay otras que comienzan con el... Clímax. Ajá. Depende también tú, ya si manejas estas 3 que nos mencionó Alberto,
lineales o si las escalonas, ¿no? Si las combinas. En el inicio, pues va a estar nuestro personajecito en un lugar. Ujú. Va a tener una vida normal. Exacto. Así que imagínense lo que ustedes hacen. Una Me rutina. despierto, voy a desayunar, me baño, me voy a trabajar, regreso y me duermo. Esa es una rutina. Entonces, debe haber un momento en el que todo se tuerce. Que va a ser en el desarrollo, que es en este momento donde el personaje va a ver algo que haga que salga de su rutina, que esa rutina que tenía ya preestablecida se ve interrumpida y entonces va a haber un quiebre. Entonces, el siguiente objetivo de nuestro personaje es que supere este obstáculo para Ujú. poder tener un final. No importa si es feliz o infeliz, ¿no? Pero aquí también ya va a depender de nosotros cómo vamos a hacer que nuestro personaje logre su objetivo, porque tiene que tener un objetivo bien claro. Y en este proceso nosotros decidimos como autores o como, sí, como autores de esta, como escritores de esta historia, si lo va a conseguir o si va a fracasar. Y si fracasa, tiene que haber algún motivo, ¿no? Ajá, supongamos, ahora regresando con lo que yo les contaba del flautista de Hamelin, eh, les voy a contar lo que es la historia, ¿no? Los pobladores viven muy felices, de repente hay una invasión de ratas, buscan especialistas, llega el flautista, esa es como la historia todavía normal. Y se elimina de las ratas. En la historia normal sería de que pues no le quieren pagar y se lleva a los niños. Pero ahora quisiera que esto cambie, ¿no? Le damos un final diferente. En vez de llevarse los niños, abre un portal a lo que es el infierno y salen las ratas, pero no ratas pequeñas, sino ratas gigantescas. Ahí serían como las que venían en las que les decía las ratas del cementerio de Henry Kudner, que son gigantescas, tan grandes que pueden arrastrar personas obesas, o sea, gigantes. Entonces, estas ratas van por todo el pueblo y los arrastran al infierno para hacer un festín ahí. Y entonces ese sería el final. Sería un final, pues sería trágico para el pueblo, pero pues sería como Sí, venganza. justamente también hay que ver cómo vamos trazando la historia y tener bien definido desde un principio cuál va a ser el final. Si vamos a dejar al espectador con la duda de qué pasó, si va a ser un final cerrado o si vamos a dejar, pues como decía, que el espectador interprete qué pasó ahí, ¿no? En esta historia sí nos está dando un final, que sí podemos ver y visualizarlo, pero hay ocasiones en las que las películas no nos están contando, no nos dicen qué pasa, ¿no? Sino solamente queda ahí, como de pues aquí se queda el personaje. Estoy pensando en alguna película que pueda poner de ejemplo, en donde el final es abierto. ¿Película? Mm, um, No sé, estoy así. es que por lo regular finales abiertos son cuando quieren dejar secuelas. Ajá. En la de Ya Endgame. especulas para decir eso puede En la de pasar. Avengers. En la de. Es antes de Endgame. Sí, la de Endgame. Cuando truenan los dedos Thanos. Ah, Y nada se ve. Te dan a entender que se desaparece la gente, ¿no? ajá, Y en la siguiente película, ya lo que pasa es que ves que sí se fue la mitad de la gente. ¿Mm? Sería algo así. ¿Y ustedes qué historia entonces van a contar? Cuéntenos para su video de Stop Motion. Nosotros vamos a hacer el nuestro. Vamos a seguir estas preguntas, estas 5 preguntas para la creación y para nuestro video. Además, como ya les hemos estado mencionando, en los géneros que podemos utilizar y podemos hacer una mezcla de ellos como él lo está haciendo. Sí, ustedes digan qué es lo que quieren. Pueden usarlo de su vida diaria. Si quieren que la historia sea como más realista. O pueden hacer una combinación de ambas, de un personaje que esté en esta cotidianidad y entonces encuentre algo que lo haga entrar a un mundo fantástico. Como en Harry Potter. Sí. El ejemplo. Empezó con la carta, ¿no? Ajá, o sea, primero nos sitúan al personaje con esta familia, ¿no? Que son sus tíos, que lo tratan mal y lo tienen viviendo debajo de las escaleras, ¿no? Como en un cuartito así súper chiquito. Y entonces, ¿qué pasa? Llega la carta, que ya lo saca de este mundo ordinario y lo lleva a un mundo fantástico. Supongamos que son como las historias que luego cuentan
el chupacabras o de que existen los aliens. Puedes hacer tu historia esa, ¿no? Tienes a tus mascotas, supongamos, y de repente se te pierde una y tú crees que se extravió y que una familia lo agarró y se lo llevó y puedes cambiar la historia, ¿no? O puedes cambiar esa parte y poner que un alien secuestró tu perro para hacerle investigaciones y te lo regresa todo raro y pues cuando lo encuentras empieza a hacer cosas fantásticas, entonces ya está el quiebre, ¿no? De la realidad a lo fantástico o cosas terroríficas, dependiendo de lo que tú quieras. Sí, de hecho hay películas ya que empiezan con el final, como por ejemplo la de Feliz Día de tu Muerte, que es como una película muy reciente, donde primero nos citan a esta personaje que es asesinada, ¿no? Pero entonces tiene que repetir todos los días ese mismo día cuando le están asesinando hasta que encuentre quién la mató. Es decir, desde un principio nos están dando algo para que el espectador decida quedarse. Justo ahorita Miriam Borja nos comenta que las historias apocalípticas son geniales. Me recuerda el libro de los secretos, en donde hay que proteger un libro que el que lo tenga va a poder dominar el mundo porque tiene el conocimiento de cómo hablarle a las personas, cómo hacer que ellas sean dominadas por él. Entonces, al final de la historia sale la protagonista caminando con el libro. Eso quiere decir que va a expandir el conocimiento que trae, porque lo dejó en una biblioteca y se supone o se da a entender que va a buscar otros lugares que puedan recibir el conocimiento que tiene ahí y no solamente se lo quede una persona. Sí, Alessandra dice, se me ocurre una historia sobre ciencia ficción, sobre la vacuna del COVID, pero que tiene consecuencias negativas en los seres humanos. ¿Sería algo así como las de Resident Evil? Está ahorita el meme de Spider-Man, que en la parte, el Spider-Man el clásico, la caricatura, que le salen otras 4 manos, entonces dice que, pues sí, sería algo, ya sería algo fantástico, y como dice ella de Resident Evil, podría ser porque te puede... Sí, yo cuando, no sé, empecé a ver estos memes, sí asociaba mucho esto que estaban haciendo de los memes con estas películas de Resident Evil, ¿no? Porque nos muestran que hay como una vacuna y entonces ella entra a este hospital y ya cuando despierta ya no hay nadie. Y solo está ella, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? O sea, si llega una vacuna, entonces todo el mundo se pone como se sugestiona, ¿no? La gente. Pero es algo que puede pasar porque estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial y sí buscamos como una solución, pero no sabemos qué consecuencias pueda tener, ¿no? Entonces estamos planteando un problema que está en la actualidad, llevarlo más y hacerlo más grande. Supongamos, usando el contexto de la pandemia, que se cree un aislamiento de las personas, entonces que se acabe la comida y genere que haya canibalismo. Entonces aquí podría ser algo, ya se metería como algo de terror. No sería precisamente unos zombies, pero viene a lo mismo, ¿no? Se empieza a comer la carne de las personas, que desde ahí se viene dando la idea de los zombies. O como lo hacen en África, que drogan a las personas para que se crea que están muertas y después de que las entierran, un tiempo después, las desentierran, les vuelven a dar que huelan algo especial y como que les reanima, pero su cerebro queda dañado y solamente son para hacer cosas mecánicas y los usan para trabajos pesados. Si se mueren, pues simplemente los botan y porque ya estaban dados como muertos. También en Soy Leyenda, dice Miriam Borja, se descubre una supuesta cura para el cáncer que crea los seres oscuros. Sí, justamente también son como problemas que tenemos en la actualidad, pero son llevados como a su máxima potencia. Y entonces salen de estas películas de ciencia ficción, donde algo que estamos viendo como cotidiano supera ya los niveles y ya no hay una solución. Ahorita, pensando en virus, hay películas donde meten a los aliens y precisamente la contaminación o los virus que tiene la humanidad es los que los vence a ellos. Como la de la quinta ola. ¿Sí es la quinta ola? Donde igual hay según hay una invasión alienígena que quiere como erradicar a la mitad de la población y ya no sabes quién es humano ni quién es alien, ¿no? Pero ya cuando lees los libros, porque nada más había una película, te das cuenta que no eran aliens, sino que era el mismo humano
que buscaba tener como el control de la humanidad. Entonces, ¿qué hizo? Pues los humanos siempre están esperando como que llegaran los aliens, ¿no? Y entonces va y les cuenta la historia de que los aliens ya llegaron para que se pongan unos en contra de otro. Porque es la única manera de erradicar a la población. No, pues no. ¿Alguien más quiere compartirnos como su historia que va a crear? ¿Alguien más quisiera compartirnos qué tipo de historia quisiera contar, a qué género pertenecería, quiénes serían sus personajes? Porque también hay que tener como claros nuestros personajes, ¿no? ¿Cuántos personajes va a haber? Si va a ser una historia larga o corta. Y ya va a depender también de eso, cómo lo vamos a demostrar en nuestra creación de videos de stop motion. Hay que tener en cuenta que también el video va a tener la duración que nosotros queramos, entonces ahí vamos a abarcar la historia a como mejor nos convenga a nosotros y lo que nosotros busquemos transmitirle al espectador. Y bueno, si no hay más comentarios, pasamos a... ¿A qué pasamos? A los agradecimientos. ¿Tú los puedes ver? Sí. Sí. Un saludo a Luis Alberto, a Toñita Pastor, a Jairo Hernández, a Miriam Borja, ya dije. No. Miriam Borja, a Alexandra García, y creo que ya no. No sé. Y si más adelante, si a lo largo de la semana quieren compartirnos cómo van sus creaciones de historia o si tienen alguna duda en cuanto a la formación, si a la estructura que debe llevar, pueden mandarnos un mensaje y les vamos a estar respondiendo. Y si quieren compartirnos algo, pues también vamos a estarlo viendo. Ya que como saben, al final de esta serie de videos que estamos haciendo, para darles herramientas en cuanto a la creación, vamos a hacer la creación de un video de stop motion, donde vamos a utilizar todo esto que les hemos mencionado: creación de personajes, creación de escenarios, géneros, estas 5 preguntas que les hemos dado ahorita. ¿Cómo están los demás? Ahora sí, los mando saludos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. A David Sueña, Ivonne Ramírez, Miroslava Moctezuma, Miriam Borja, Scanner TCK, Alex Box, Adri y Alexandra. Muy bien. Entonces, pues si no duden en mandarnos sus creaciones, vamos a estarlo leyendo. Y si quieren dejar más comentarios abajo en cuanto termine el video, pueden hacerlo y nosotros les vamos a comentar. ¿Qué tan corta puede ser? Recuerden que pues tendría que ser corta porque si no serían muchos fotogramas. Pone como unos... Yo le calculaba que estuviera bien de buena calidad, 30 fotogramas por segundo, pero no es necesario que lo hagan, pueden quitarle unos 15, aunque se vea un poco salteado, pero la cuestión es que puedan hacer su historia. Sí, hay que tener en cuenta también que si es una historia breve, la persona que lo lee o lo ve va a terminar de leerla completamente o verla, ya que mientras más breve sea una historia es más fácil de leer, ¿no? O de ver. Bueno, entonces no se pierdan las recomendaciones de libros, recomendaciones de películas y lecturas que vamos a tener a lo largo de la semana. Y en el siguiente sábado vamos a hablar sobre el guión. Ya que ustedes tengan su historia hecha, o sea, tienen toda esta semana para poder completar o bajar sus ideas. Y con esas ideas que tienen, vamos a hacer un guión para que el paso siguiente podamos hacer el stop motion. Sí, no, o sea, recuerden las preguntas que les dimos para la creación de sus personajes, que pueden utilizar y pueden decidir ustedes cuántos personajes va a tener su historia. Si es una historia corta, pues lo recomendable es tener pocos personajes, ¿no? Para que puedan interactuar dentro de la historia y decidan quién va a ser su protagonista, si va a ser femenino, si va a ser masculino. Un animal o una cosa. Exacto. ¿Cuántos años va a tener? ¿Dónde va a vivir? Exacto. ¿Qué nacionalidad tiene? Ajá, el tiempo. Porque todo eso nos va a servir en la creación para hacer el guión. Porque eso va a definir hacia dónde vamos a ir. Y muy bien. Y bueno, nos vemos. Hasta luego.